Saludos nuevamente. El tema de hoy será tabulaciones y sangrías en Microsoft Word. Pues bien, vamos a iniciar. Primero, ¿qué es una tabulación? El término tabulación viene desde cuando se utilizaban las máquinas de escribir mecánicas. Ya existía el concepto de tabulación, que consistía en dejar un espacio para alinear una palabra o un texto a una determinada posición. Pues bueno, en Microsoft Word nosotros tenemos varias opciones, varios tipos de tabulaciones que nos van a permitir precisamente eso, alinear un texto o una palabra a una posición específica. Bueno, en la parte de acá tenemos un ejemplo. Los continentes están alineados por el lado izquierdo, la población está alineado por la parte derecha y la densidad está alineada a partir de un separador, que en este caso es la coma. Entonces nosotros podemos alinear de diferentes formas nuestro texto sin necesidad de utilizar una tabla. Vamos a ver cuáles son nuestros tipos de tabulaciones que tenemos. En Word nosotros tenemos 5 tipos diferentes de tabulaciones. La primera, que es la tabulación izquierda, que está representada por este símbolo, claramente me indica que se va a alinear del lado izquierdo hacia la derecha. La siguiente es la de centrar, que parece como una T de cabeza, pero que me indica que va a ser a través del centro, cómo va a quedar alineada. Es decir, el texto se va a distribuir hacia los extremos. La tabulación derecha, pues me dice que se va a alinear, obviamente, hacia la derecha, es decir, de izquierda a derecha. La tabulación decimal es similar a la de centrar, pero tiene un puntito. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que solamente me va a servir para alinear texto, principalmente cantidades de dinero o cantidades que tengan un separador, como en este caso puede ser la coma o el punto, y a partir de ese separador es como las va a alinear. Y por último, la barra de tabulación. La barra de tabulación únicamente me va a permitir establecer una línea vertical, que sería una especie de separador, pero esa se va a generar automáticamente. Es decir, ahí no puedo poner información, solamente es una división. Vamos a ver unos ejemplos. Si yo quisiera obtener esta lista, entonces yo tendría que utilizar una tabulación derecha. Aquí lo podemos ver, una tabulación derecha a 9 centímetros y medio. Es decir, yo quiero una distancia específica a donde van a aparecer las cantidades del total de emisiones que hubo a estos destinos. Entonces, para eso tengo que configurar. ¿Cómo configuro? Bueno, puedo configurar aquí en la regla. Al darle doble clic a la tabulación me va a aparecer esta ventana. Aquí pongo la posición, en este caso aquí podemos ver 9 centímetros y medio. Elijo el tipo de alineación que va a tener o tipo de tabulación. En este caso es derecha. Es decir, va a ser de la derecha hacia la izquierda. Y va a tener un relleno de tipo 4, que es el guión continuo. Por eso es que aparece esta línea. Esa es la que se va a generar automáticamente, porque le estoy diciendo que el espacio que va a quedar va a ser con relleno. Aquí nosotros podemos cambiar el tipo de tabulación, puedo cambiar el relleno, se lo puedo quitar, puedo cambiar la posición. Aquí nosotros podemos configurar nuestras tabulaciones como nosotros las necesitemos. Vamos a ver el resultado después de configurar algunas tabulaciones. En este ejemplo, por ejemplo, se utilizaron varios tipos de tabulaciones. Una tabulación izquierda para las regiones, un separador, esto es lo que hace una barra de tabulación, una tabulación derecha para poner la población, una tabulación decimal, porque tiene un punto, a partir del punto es como se alinearon, y aquí tenemos otra vez una tabulación derecha para que queden alineados por esta parte. Entonces, sin necesidad de utilizar una
una tabla, yo puedo alinear la información de manera tabular. La ventaja que me da es que puede tener un relleno. Aquí tiene rellenos de guiones, aquí tiene rellenos de guión, pero guión bajo, guión continuo y forma una línea. Nosotros podemos manipular las tabulaciones como nosotros, pues como nosotros consideremos. Nada más hay que tener presente que las tabulaciones se manejan por párrafo. Es decir, a donde las vaya yo a utilizar es ahí, tengo que seleccionar los párrafos, ahí es donde se tiene que hacer la configuración. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Las sangrías también están dentro de las opciones de tabulación, ya que también me permiten dejar espacios. Aquí solamente hay tres: la sangría de primera línea, la sangría francesa y la sangría derecha. Sangría francesa es este cuadrito que tenemos acá. La sangría de primera línea es este triangulito que se encuentra en la parte superior, normalmente acá. Y la sangría derecha es este otro triangulito, pero que se encuentra de la derecha. Ellos me van a permitir controlar mis párrafos, hasta dónde va a iniciar el texto o hasta dónde va a terminar. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que vean. Si yo digo que voy a colocar una sangría de primera línea, bueno, entonces acá, si yo la muevo de acá para acá, entonces este sería el resultado. Si yo le digo que voy a hacer una sangría francesa, entonces lo tendría yo que mover hasta acá, perdón, y entonces me daría como resultado una sangría francesa. Y si yo quisiera que el texto limitarlo a una posición antes del margen, entonces tomo la sangría derecha y la regresaría yo acá a 9. Entonces, así es como nosotros podemos controlar el texto de nuestros párrafos por medio de las sangrías. Bien, vamos a ver un ejercicio para que les quede más claro el concepto de tabulaciones y de sangrías. En primera, ¿dónde están las tabulaciones? Las tabulaciones no se encuentran en la cinta de opciones. Las tabulaciones las vamos a encontrar aquí, en esta esquina. Acá se encuentran todas las tabulaciones. Ahora, ¿qué pasa si no tengo esto? Bueno, si no tienen esta opción es porque la regla no está activa. En la ficha vista, si quito la regla, ya no me van a aparecer. Las tabulaciones aparecen, pero siempre y cuando la regla esté activa. Entonces voy a volver a activarla, y aquí ya lo puedo ver, ya tengo mis tabulaciones. Al oprimir, se va a ir cambiando entre una y otra. Después aparece la sangría, aquí me dice sangría de primera línea, la sangría francesa, y regresa nuevamente a la sangría izquierda. Es decir, cada vez que lo oprimo va cambiando por una diferente hasta regresar otra vez a la sangría, a la tabulación izquierda, que es la primera que aparece por defecto. Una vez que se eligió el tipo de tabulación, lo que tengo que hacer es marcarlo acá. Las tabulaciones solamente se pueden marcar en la regla, en la parte que está configurada como de color blanco, que es el área de nuestro espacio de trabajo, que lo delimitan los márgenes. No podemos poner sangrías en la parte gris, o no podemos poner, no podemos poner tabulaciones en la regla vertical. Bueno, tenemos aquí nuestro ejercicio con el cual vamos a trabajar. Aquí, ¿cómo vamos a aplicar las tabulaciones? Bueno, tengo una receta. La receta está completa en cuanto a contenido. Tengo los ingredientes y tengo el modo de preparación, pero no tiene presentación. Entonces, las tabulaciones me van a ayudar a darle presentación a esto, aparte que le vamos a aplicar un formato adicional, de manera que esto ya nos quede completamente presentable. Vamos a empezar. Empezamos por el título. Entonces, vamos a cambiarle el tamaño, título de tamaño 18, vamos a ponerle negrita y vamos a ponerle un efecto de texto para que se vea mejor, y centramos. Entonces ya tenemos un título con mayor realce. Ahora vamos con los ingredientes, vamos a ponerle
estilo negrita, tamaño 12, tamaño 14, para que resalte más. Y aquí es a donde vamos a empezar a utilizar nuestras tabulaciones. Si se dan cuenta, tenemos aquí los ingredientes. Dice harina, 5 tazas. Polvo para hornear, 3 cucharadas. Pero no se ve bonito. Entonces acá es donde vamos a utilizar nuestras tabulaciones. ¿Cómo vamos a utilizar nuestras tabulaciones? Primero, voy a aplicar una sangría francesa para arrimar un poquito mis párrafos hacia adentro. ¿Cuánto los vamos a arrimar? Vamos a arrimarlos 1 centímetro, por ejemplo. Entonces tomo aquí mi sangría, mi sangría francesa, acá, el queso. Y los vamos a poner a 1,5. Ahí ya ponemos, pusimos nuestros párrafos para que queden alineados a esa posición. Ahí lo podemos ver, ya quedaron alineados. Pero esto está junto, entonces para darle una mejor presentación, ahí es a donde voy a utilizar mi tabulación para que esto se vea mucho mejor. ¿Qué tipo de tabulación vamos a utilizar? Bueno, va a ser una tabulación derecha porque yo voy a querer que quede delimitado hasta cierta distancia, a donde yo solamente quiero que quede hasta el 10. Entonces, voy a buscar una tabulación derecha acá. Ya la tengo. Aquí pueden ver, tabulación derecha. Y entonces le marco en el 10. Y ya aparece acá. Ahí se pueden dar cuenta cómo aquí ya dice tabulación derecha. Pero hace falta la configuración. El que yo la haya puesto no quiere decir que ya va a ser todo de manera automática, ¿no? Tengo que configurarla. Entonces, ¿cómo la configuramos? Dándole doble clic. Entonces, una vez que ya le di doble clic, me aparece. Está correcta la posición, está de tipo derecha, pero necesito un relleno. Le vamos a poner un relleno de tipo 2, que va a ser de puntos, y le vamos a dar aceptar. Podrán pensar, pero ¿qué hizo de diferente? ¿Dónde estuvo el cambio? El cambio está en que yo ya tengo un espacio delimitado hasta acá, acá. Entonces, eso quiere decir que cuando yo presione mi tecla de tabulación, que se encuentra arriba de las mayúsculas, entonces el texto se va a alinear hasta los 10 centímetros y el espacio que quede lo va a rellenar con puntos. Entonces, observe, me voy a colocar acá, le voy a presionar la tecla de tabulación, la de las flechas encontradas arriba de las mayúsculas, y el texto se alinea automáticamente a los 10 centímetros. Voy a hacer lo mismo con los demás para que se vayan separando y vaya tomando forma. Y listo. Ya conseguí que esto quede alineado a los 10 centímetros. Entonces esto ya tiene una mejor presentación. Aquí está el ingrediente y de este lado está cuánto es lo que voy a utilizar de cada uno de ellos. Y esto queda rellenado con puntitos para que le dé una mejor presentación. Así es como funcionan las tabulaciones. ¿Qué pasa si yo le agrego texto? Bueno, si le agregamos texto, no pasa nada, porque el agregarle texto no quiere decir que esto se va a arrimar hacia ella y se va a descomponer la alineación. Aquí le vamos a agregar texto, por ejemplo, le vamos a agregar, le vamos a poner aquí harina de maíz. Y como se pueden dar cuenta, no tuvo efecto el haberle agregado más texto sobre la posición de esto. Así como si yo le borro, empieza a rellenar el espacio. Es decir, no sucede nada. Esa es la ventaja de una tabulación, que le agregue o le quite texto, la posición no se va a modificar, se va a mantener. ¿Cómo se va a modificar? Bueno, a menos que ya no quepa el texto, que sea demasiado, entonces ahí sí
se desalinearía, pero de lo contrario va a mantener su posición. Ahora, vamos a trabajar acá con, con el demás, con la demás parte de nuestro documento que van a ser el modo de preparación. Voy a copiar el formato. Una herramienta que es muy útil es la herramienta de copiar formato. Como yo ya le apliqué un formato a entonces simplemente lo copio, se aparece una brocha, me acerco acá y automáticamente paso el mismo tamaño, el mismo estilo. Si tuviera color, tuviera subrayado, sombreado, pues me lo iba a aplicar. En este caso solamente se copió el tamaño y el estilo. Y vamos a seleccionar acá, vamos a seleccionar, ahora vamos a seleccionar de acá para cambiar el tamaño a 12. Vamos a justificar y vamos a cambiar el espaciado a 1.5 para que quede con mucho más espacio. También acá lo vamos a cambiar a 1.5 para que se distribuya mejor el texto. Vamos a dejar un espacio acá. Este espacio lo vamos a rellenar con una imagen. En un ejercicio anterior ya habíamos visto cómo poner las imágenes, entonces vamos a completarlo con una imagen. Vamos a ir a insertar, imágenes en línea, y le vamos a poner pan de muerto. Vamos a ver qué nos aparece. Aparecieron varias imágenes. Voy a escoger una pieza tradicional del pan de muerto. Cuando nosotros insertamos imágenes, a veces aparecen muy grandes, a veces aparecen pequeñas y nos desacomodan nuestro documento. Aquí, como podemos ver, ya se fue a otra hoja, pero es porque se está abriendo su propio espacio. Era lo que les decía en una práctica pasada. Se está comportando como si fuera texto y entonces, por lo tanto, está empujando. Pero aquí es donde sí vamos a trabajar con el ajuste. Primero vamos a hacerla más pequeña porque está muy grande. La voy a hacer como por acá, yo creo que está de buen tamaño. Y aquí es a donde le digo que sí, la imagen no se va a comportar como una palabra, es decir, no va a estar alineada con el texto como una palabra, sino va a ser independiente. Entonces aquí en las opciones de diseño voy a elegir esta que se llama delante del texto, es decir, se van a separar en los párrafos con la imagen, ya van a ser objetos, un objeto completamente independiente. Entonces voy a dar delante del texto. Como podemos ver, el texto se vuelve a regresar como estaba y la imagen ya la podemos mover a cualquier posición. Entonces la voy a llevar en la parte inferior para que ya le dé una mejor presentación a mi receta. También podemos completarla con un estilo. En la ficha formato, cada vez que nosotros insertamos una imagen, aparece las herramientas de imagen. Eso ya lo habíamos visto antes, que la cinta de opciones es dinámica dependiendo de los objetos. Y vamos a elegirle un estilo a nuestra imagen para que se vea mejor. Vamos a elegir y listo. Ya quedó nuestra receta. Por último, ya vamos a poner en práctica algo que ya habíamos visto. Voy a ir a diseño de página y vamos a aplicar un borde. Pero en este caso voy a aplicar un borde de arte para que le dé una mejor presentación. Aquí tenemos una gran variedad de estilos. Pueden elegir el que ustedes quieran. Puedo elegir un color, poner el color naranja para que combine con y le voy a dar a aceptar. Y entonces, si se dan cuenta, ya le apliqué un borde de página y esto quedó mucho mejor que como estaba en un principio. Y para terminar, vamos a reducir un poquito este texto por medio de la sangría. Voy a alinear igual
Y voy a alinear acá. 1,5 centímetros y 1,5 centímetros de cada lado. Eso es lo que hace una sangría francesa. Si lo quisiera poner aquí, aparte una de primera línea, pues puedo arrimar un poquito y así pudiera quedar mi trabajo. Entonces, la presentación pues ya cambió completamente. Esta es una herramienta muy práctica y muy sencilla. Las tabulaciones nos pueden ayudar a hacer este tipo de trabajos de una manera muy rápida. Algo que sí deben de tener presente es lo siguiente. Las tabulaciones se deben de aplicar por párrafo, ya que acá, si se dan cuenta, no hay marcas de tabulación. Pero cuando yo me coloco acá, entonces aquí sí aparece mi tabulación, es decir, se aplican o van a aparecer únicamente a los párrafos seleccionados. No tiene caso que aquí yo tuviera una tabulación si no la voy a utilizar. Entonces, siempre la recomendación es esa, aplicar las tabulaciones a los párrafos donde realmente se van a utilizar. Y si ya no las necesito, bueno, entonces las tengo que quitar. Voy a poner una tabulación únicamente como ejemplo para que vean. No me afecta, voy a poner una tabulación aquí en 12. No me afecta nada en que yo tenga en este párrafo una tabulación mientras no la utilice, pero no es lo correcto. Entonces, voy a presionar aquí el tabulador, ya se alineó esto acá. Si yo la quito, este texto va a regresar a su posición. ¿Cómo la quitamos? Bueno, es muy fácil quitar una tabulación, solamente le presionamos, jalamos hacia abajo y el texto se regresa. Entonces, hay que tener cuidado de no borrar una tabulación, por ejemplo, acá donde ya la apliqué, porque me descompondría. Voy a quitarla para que vean. Y entonces ya se descompuso la alineación de mi texto. Entonces, voy a regresarla como estaba. Nada más era para que vean. Bueno, pues ya de mi parte es todo. Espero les haya gustado el tema de las tabulaciones y ya solamente les recomiendo pues ponerla en práctica para que vean lo fácil y lo práctico que es. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.